Y en este miércoles de emprendedores ya está con nosotros Alfredo Atanasio Cader para hablar de estos temas que nos interesan a todos, de los que andamos preocupados también. ¿Qué idea de negocio? ¿Cómo hago? Quiero descansar en estas vacaciones, pero me toca seguir trabajando porque esa es política de emprendedor, ¿o no, Alfredo? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Así es, nos toca, a mí por lo menos me toca trabajar en Semana Santa y lo hago con gusto porque es, digamos que el emprendimiento es una pasión, una especie de pasión, entonces tenés que estar contento si te toca trabajar. Si estás, yo por ejemplo, para mí el lunes es de mis días favoritos. Entonces si de repente... ¿Pero por qué? ¿Organizás? ¿Ves agenda? ¿O por qué? No, porque ya retomo, digamos que ya todos van a trabajar. Entonces ya estamos de regreso en viendo cómo se construye nuestro emprendimiento. Entonces, y yo creo que es importante el tener esa pasión y verlo con gusto. Al final de cuentas, si estás emprendiendo, debería de ser algo que haces con gusto y no debería de ser como una carga. Como una carga. Y creo que viniendo de ese de sentir que es una carga es parte de lo que quería hablar hoy. El tema de hoy es un tema un poco complicado. Y quizá de duelo también para algunos. Así es un tema que a mí no me gusta mucho hablar de esto, pero es necesario. Pero es necesario hablar de esto porque, y es más, es una pregunta que es muy recurrente cuando la gente llega a hablar conmigo de este tema. Es muy recurrente, hay un momento en donde uno tiene que renunciar a su idea de negocios. Y renunciar a su idea de negocios no significa dejar de emprender, sino que significa probablemente pivotear la idea o empezar una idea nueva. Dicen que 1 de cada 8 negocios son los que dan. El 1 de cada 8 negocios va a ser exitoso. Entonces, híjole, probablemente tenés que llegar a ese octavo más o menos rápido. Entonces, eso significa que vas a tener que abandonar y renunciar y despedirte de un montón de ideas de negocio y de negocios que van en marcha incluso. Estoy haciendo cuentas de cuánta llevo. Si estoy cerca de la octava. Sí. Y hay que seguir, aunque llegue a la octava tenés que seguir porque hay que seguir innovando. Entonces digamos que he reunido algunos temas de qué debería de ser una alarma para poder considerar renunciar a una idea de negocios. Entonces, lógicamente, el primero tiene que ver con dinero. Empezar un negocio es dificilísimo, sí. Y típicamente un negocio no va a tener muchos ingresos y mucho menos ganancias al inicio. Pero sí tenés que tener ingresos en algún momento, tenés que monetizar tu idea de negocios. Digamos que hay plataformas como Facebook o Snapchat que se tardaron muchísimo en empezar a generar ingresos, pero era parte de su modelo de negocios. Pero cuando los ingresos son mínimos y ya has pasado varios meses y no logras monetizar tu idea, entonces yo creo que ese es definitivamente una alarma. En mi caso, por ejemplo, con Even Assist Me, más o menos fueron unos 6 meses que nos habíamos dado para ver si lográbamos tener ventas. Pero vos te habías programado ya y te habías... Sí, pero en el camino me empecé a lavar el coco de que tenía que esperar más porque digamos que uno cree que el primer mes va a ser maravilloso. Entonces, pero sí, yo creo que hay que ponerse un límite, y eso va a depender de las condiciones de cada quien, de cuánto dinero tengan ahorrado, si es que tienen dinero ahorrado, de otros ingresos que puedan tener complementarios. Hay varios factores que definen cuánto tiempo deberían de esperar a tener ingresos, pero es una consideración definitivamente. Luego la otra cosa es que de repente tienen un modelo de negocio y se dan cuenta que el modelo de negocio es fallido. Y esto es que no podés, aunque tengas ventas, tal vez el margen no es suficiente para poder tener un negocio rentable. Entonces, después de también igual varios meses, tenés que definir si tu modelo de negocio funcionó o no funcionó. Ese es difícil porque a veces los negocios están generando ingresos, o sea, tienen ventas, pero no son rentables porque venden muy barato, el margen es muy bajo, los gastos fijos son demasiado altos, etcétera. Y eso es más difícil porque uno por lo menos tiene la esperanza de que si está teniendo ventas, debería de ir cambiando la cosa, pero no siempre es así. El tema son los gastos fijos, ¿verdad? Pasan de repente una factura porque nosotros nos lo subimos y quizás nos excedemos y no medimos y decimos, quiero una oficina así, quiero un crédito así para unos muebles y quiero poner esto aquí, allá, y queremos hacer ya la oficina de nuestros sueños desde el inicio. Y la otra, y mira, y hay gastos fijos, que son mensuales que uno son mensuales que uno los considera
o sea, que los tiene en su presupuesto, pero de repente hay gastos que son trimestrales, que uno no se acuerda, digamos, convenientemente que son gastos trimestrales o gastos anuales, o tenés que pagar la renta, por ejemplo. Entonces hay que planificar, y a veces, o sea, solo el hecho de no saber cómo funciona el tema del IVA, por ejemplo, puede ser un golpe súper grande para el negocio. Y creer que el IVA es tuyo, pero el IVA en realidad vos simplemente estás trasladándolo. Exacto, no es de nadie. Y entonces, pero eso yo lo he visto bastante. Gente que no entiende cómo funciona el IVA, y entonces al final su modelo de negocio básicamente es comerse el IVA. Es comerse el IVA, exactamente. Otro tema que tiene que ver con la ilusión. O sea, si un emprendedor ya no se siente motivado, ese es el momento para mí de despedirse de la idea. Y despedirse de la idea, si es rentable, no significa que tenés que cerrar el negocio. Okay. Pero sí puede significar de que ya no tengas que estar vos todos los días en el negocio, y podés contratar a alguien que se dedique a eso. Pero el punto es que al final yo creo que digamos que ser emprendedor creo que va atado con buscar la felicidad, digamos. Entonces uno está emprendiendo no necesariamente para hacer dinero, porque, o sea, al contrario, a veces es más difícil hacer dinero emprendiendo, pero yo creo que tiene que ver mucho con la felicidad. Entonces, si tu emprendimiento no te da felicidad, entonces es tiempo de moverte. Porque no hay nada peor que ir a trabajar a un lugar en el que no te sentís contento. Si de repente lo sentís como una carga en la Semana Santa, que ya estamos próximos, y decís, mira, yo me quiero ir también a la playa, y lo sentís como una carga y dejás a un lado esa pasión, es momento entonces de ir considerando... De por lo menos de reflexionar sobre qué es lo para que no sean tanto reflexionar, creo yo. Y como digo, hay momentos en donde no necesariamente significa que tenés que cerrar el negocio porque ya no tenés la ilusión, sino que simplemente puedes trasladar las responsabilidades a alguien más si el negocio es rentable. Alfredo, te hace una consulta William Montalvo. ¿Cuánto es lo prudencial para esperar utilidades? Depende muchísimo del negocio, o sea, depende muchísimo del negocio. Si es un negocio de servicios, por ejemplo, te diría yo unos 6 meses, pero esto es una cosa en base a mi experiencia. Pero hay negocios, por ejemplo, en que la inversión son súper altas al principio, y recuperar y tener utilidades requieren varios meses, incluso años a veces. Entonces depende, o sea, si quiere me puede escribir en Twitter o en Facebook, y yo le cuento un poco en base a mi experiencia, porque no hay una regla que aplique para todos. Sí. Yo creo que lo importante también es encontrar una tendencia. Porque tal vez si no estás teniendo utilidades, pero estás viendo que tus ventas van subiendo, entonces hay una tendencia a ir aumentando y acercándose a ese punto. La constancia, exacto, que te busquen para X servicio. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros en IVA Sísmico, cuando nosotros empezamos, digamos que empezamos en septiembre, en febrero no tenía ventas, pero en marzo, abril y mayo empezó a haber una tendencia de que ya empezaban a haber ventas. Entonces todavía no éramos rentables, pero por lo menos ya tenía yo la luz al final del túnel. Digamos que ya veía que se acercaba, dicen la luz al final del túnel, no puede ser un tren que me vaya a aplastar, pero la luz al final del túnel parecía que ya venía, entonces hay una tendencia. De ahí otro tema importante es si la propuesta de valor, si tenemos algo que genere valor. Muchas veces las personas se encariñan demasiado con su idea de negocio y están tan enamorados de su idea de negocio que no se dan cuenta que tal vez no tiene valor para el mercado. Entonces yo por eso digo que hay que concentrarse en el problema. Digamos que en lugar de enamorarse de la idea de negocio, se enamoren del problema que están solucionando. Entonces, en el caso de You Assist Me, para poner un ejemplo o sea, nosotros, la idea de You Assist Me es poder ayudar a empresas a crecer por medio de staff o de apoyo administrativo. Entonces el problema que estamos solucionando no es dar servicio administrativo, sino que simplemente ayudando a las empresas a crecer. Entonces mi negocio puede cambiar eventualmente y no ser asistencia virtual, sino que ser otro tipo de soporte. Siempre que tengamos en mente cuál es el problema que estamos solucionando. Y otro tema súper importante en esto es si hay mercado para nuestra idea o no, porque mucha gente dice como esto nadie lo ha hecho, entonces lo voy a hacer yo. Ajá, pero nadie lo ha hecho, ¿por qué? O sea, o tal vez alguien ya lo hizo y no hay mercado para eso y por eso no hay nadie más. Entonces hay que poder
cuantificar si hay un mercado real para nuestra idea de negocio. Entonces, y el tema ahí es que si uno no tiene fondos suficientes para poder educar al consumidor, porque puede ser, digamos, antes que existiera Uber, la gente no sabía cómo ocupar Uber porque no existía nada así. Claro. Pero Uber tenía inversionistas que dedicaron a enseñarle a la gente cómo ocupar Uber. O por ejemplo el iPod, cuando salió el iPod, no había algo como el iPod. Entonces Apple tenía el suficiente dinero para poder enseñarle a la gente cómo ocuparlo, ponerlo de moda. Pero a veces nosotros tenemos una idea en la que tenemos que educar al consumidor, pero tal vez no tenemos los medios para educar al consumidor. O los recursos. O los recursos, exacto. Y a veces incluso ni siquiera tenemos el mensaje claro para poderlo transmitir al consumidor. Y eso me pasó a mí con You Assist Me igual. O sea, era una idea súper chiva según yo, pero para explicárselo a la gente, a mí todavía hasta el día de hoy, todavía me cuesta un poco explicarlo. O sea, de verdad. Y entonces ese es un error, pues, digamos. Entonces hay que poder encontrar la manera de comunicar y de educar al cliente para que sepan las bondades de tu producto o servicio. Porque yo sé cómo funciona este negocio, yo conozco mi producto, está obligada la gente a conocerla, el error. Exacto. Y a entenderlo como vos lo entendés. En la vida real tiene que ser un proceso, creo yo. Y de ahí el último punto, digamos, tiene que ver con tu vida personal. O sea, si un negocio está afectando tu vida personal, tu salud, es momento de despedirse de ese negocio. Y eso puede ser por temas de estrés, por ejemplo, por temas de relaciones. Tener un negocio es un tema estresante, especialmente al principio, con socios, con familia, etcétera. Entonces uno tiene que definir si realmente está afectando demasiado tu vida. Hay gente que literalmente se termina enfermando por el negocio y eso no vale la pena. Si te quita la paz, exactamente, si te quita la salud. Eso es, por eso digo yo, el tema de emprendimiento tiene que ver muchísimo para mí, con la felicidad y con la búsqueda de la felicidad. Entonces, si el emprendimiento te está acercando a la felicidad o está haciendo que disfrutes del camino de la felicidad, entonces estamos bien. Pero si es una carga y es un desastre, corre, o sea, no sigamos ahí. Es momento de... Así es. Perfecto. Alfredo, y también ahora vamos a conversar con nuestro emprendedor invitado y quiero presentarles con mucho gusto a Oscar Basilio. Él es emprendedor y también nos va a contar acerca de qué se trata este negocio en el que algunos meses, algunos años, no era momento de renunciar, siguió y hoy está acá con nosotros con la audiencia del Morning. Oscar, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, la verdad que les agradezco la oportunidad y bueno, felicitar la iniciativa porque creo que faltan muchos espacios como este a nivel nacional para hacer creerle a la gente que de verdad somos mejores de lo que podemos ser. Y yo sigo a Alfredo ahí en las redes y me llega que es un chavo bien emprendedor y impulsa esto porque... Motiva. Realmente la vez pasada yo me ponía a pensar y es bien triste que con este tema de las situaciones económicas del país y todo, mucha gente está emigrando y vos ves muchos buenos emprendedurismos, pero afuera de las fronteras del país y vos decís, hey, pero esto pudiera funcionar aquí en el país. Y también reduce mucho, yo me recuerdo en las aulas de la universidad, un maestro un día terminando ya la carrera nos hizo la pregunta y dijo, levanta la mano, ¿cuántos de acá quieren tener un súper buen empleo? Y bueno, el 99% levantó la mano y dijo, bueno, ¿y cuántos de aquí quieren dar empleo? Y levantamos la mano como 2 nada más, ¿verdad? Y entonces como, eso también es parte de la raíz. Yo creo que también agregando lo que decía, en parte de la propuesta de valor también tiene que ser generar economía en donde vos estás, ayudar a las personas, generar empleo, poder que ellos también crezcan. Y realmente es complicado porque la vez pasada, bueno, aquí me acompaña mi esposa y ella sabe las pláticas nocturnas de todos los sufrimientos que uno como emprendedor tiene. El muro de los lamentos. Sí. Y sabes que eso es lo más complicado porque uno no tiene como empresario, como emprendedor, muchas veces espacio, inclusive como en donde desahogarse o gente que le entienda, porque
realmente alguien que te comprenda lo que vos decías del pago del IVA, alguien que te entienda, ahorita estamos en lo de la renta, alguien que te entienda todos esos factores es bien complicado, y la gente todo te dice, no, todo va a estar bien, no sé qué, y cuando te sentás te empiezan a dar un montón de sugerencias y de ideas de cómo hacer tu negocio. Con suerte te dicen todo va a estar bien, porque lo conversábamos hace un par de días, y con otros, no hombre, mira que estás haciendo perdiendo tu tiempo. Un trabajo de verdad. Bueno, o sea, de hecho te voy a contar, o sea, aparte de eso es lo que a mí me pasó, cuando yo decidí hacer mi negocio. O sea, nosotros estábamos literal en una quiebra financiera, y los primeros comentarios que yo escuché de personas bien en mi círculo cercano fue, no seas tonto, anda a buscar un buen trabajo. Y yo les dije, ¿por qué? Si en un buen trabajo yo voy a estar limitado a un salario, pero si yo hago mi negocio, en algún momento, tarde o temprano, yo voy a poder, sí va a ser fluctuante, como vos decís, ¿verdad? Pero en algún momento voy a poder llegar a tener algo más estable. Y creo que a la larga, viendo para atrás después de 16 años de estar en esto, creo que sí, es una realidad. Y un tema importante, creo, de todo esto, yo leí en un libro la vez pasada de que es complicado para el emprendedor tener ciertos límites, porque en las universidades a nosotros nos enseñan a reducir los riesgos. Esa es las materias más críticas, ¿verdad? En finanzas, reducir riesgos financieros; en mercadeo, reducir riesgos de publicidad, no ofrezcas más de lo que podés vender, esto y lo otro. Pero el emprendedor no funciona de esa manera. El emprendedor es el que más tiene riesgos. Entonces, entender eso es creo lo primero que tiene que tener un emprendedor. Te vas a arriesgar, y eso es parte de emprender. Desde la que compra una plancha para echar tortillas afuera, ya dijo, bueno, me voy a arriesgar y voy a comprar entonces una plancha y voy a echar, hasta el que compró una sierra como yo y empezó a hacer muebles, pues, vea, o de pronto tú empezaste con tus primeros servidores a ofrecer servicios de asistencia, desde contratar el mejor servicio de internet y todo esto y lo otro, tiene mucho que ver, pues, vea. Y, por ejemplo, en mi caso, creo de lo importante es rodearte de personas que de verdad, de un círculo de personas que te apoyan, que te estén dando, que crean en vos, pero sobre todo que sean también personas honestas en las opiniones que te van a dar, porque si te están solo mintiendo, adulando por decir esto, por lo otro, o sea, te vas a llevar a un fracaso inminente. Y hay dos consejeros que vos no puedes perder de vista nunca en un negocio, y eso es importante que la gente lo entienda. Uno es tu abogado, porque él es el que te tiene en el marco legal, y el que te dice qué es lo que tenés y no tenés que hacer según lo que dice la ley. Y el otro es tu financiero, el contador. Exacto, tu auditor en el caso, puedes ver. La realidad es que entre más tú puedas tener eso y tomar decisiones de la mano de estos dos consejeros, mejor te va a ir, porque el financiero es el que te va a decir lo que podés y no podés hacer. Y el de la esposa dice por aquí. También, ese es el otro. Ese es el otro, que es así. Lo que pasa es que las ideas de los emprendedores son locas, ¿verdad? O sea, realmente vos puedes ver un montón de ejemplos en el mundo de personas que tuvieron ideas que cualquiera le dijo, no son realizables, pero sí lo lograron, ¿verdad? Y así, como vos decías, hay otro montón que desistieron en el camino. Desistir no significa realmente que vos sos un fracaso, que vos perdiste todo, que hiciste algo, sino que simplemente el alma del emprendedor siempre va a estar ahí. Y el liderazgo, vos nacés con eso. Creo que es un talento, un don que Dios le da a las personas para poder emprender, para poder decir, yo tengo el cuero de salir y decir, le voy a dar con todo, ¿verdad? Pero como decíamos aquí, realmente no cerrar un negocio. Yo he cerrado 7, 8 negocios, en lo que tengo de emprender, porque pensé que con uno me fue bien, con estos otros 8 me va a ir bien también, pero ya alcanzó el octavo, ya está en la media. Ya hice los 7 más 1, entonces estamos bien, ¿verdad? Pero te digo, realmente no me siento un fracaso cada vez que cierro uno, porque simplemente digo, bueno, esto no era, entonces hay que seguir adelante con otro, y ahí va, vea. Pero sí, los indicadores son importantes. Sentarte a ver tu realidad y a evaluar tu realidad, como decía Alfredo, es súper importante para un emprendedor. Tomarte un café con vos mismo una vez al mes sirve. O sea, sentarte y ver tu realidad en números, ver tu realidad en el mercado, tiene mucho, o sea, mucha importancia. Yo le aconsejo a los oyentes emprendedores que se sienten una vez al mes con ustedes, con Dios, a platicar, a decir, hey, miren, mira, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Vea, a ver tus fracasos, tus fortalezas, y también saber hasta dónde uno va a poder patear, ¿verdad? Oscar, y en tu caso, el negocio es de muebles. Nosotros tenemos ya 16 años de estar fabricando muebles,
Hace como 5 años creamos nuestra sociedad, Básico SASB. Antes operamos siempre bajo el nombre comercial Pantry Plus y ya hace poco lo cambiamos a Spacing también. Hemos diversificado un poco el portafolio de trabajo. En Básico estamos trabajando proyectos grandes con constructoras y tenemos diferentes tipos de materiales. Tenemos una tienda aquí en la San Benito y con Spacing trabajamos más en un mercado que quiere algo más rápido, algo más eficiente, más costo eficiente, y nuestra propuesta de valor ahí siempre ha sido que te puedas sentar con alguien que sabe lo que está haciendo, con no solo alguien que te quiere vender 2 metros de muebles, sino que sentarte con un diseñador, con alguien que tenga una capacidad creativa para ofrecerte lo más funcional. Y que al final le entreguen lo que necesita y quiere el cliente. Eso es, básicamente. Y te sentaste con nosotros desde el principio, con diseñadores, con arquitectos, con interioristas, a hacer todo lo de tu proyecto. Pues inclusive nosotros entramos con procesos de grandes empresas constructoras, desde planos de cómo van con los proyectos, nos comentan cuál es su mercado, qué es lo que les vamos a ofrecer, tonalidades que están de moda, tendencias, todo. Entonces nos involucramos en todo el proceso. Pues eso es parte de lo que nosotros hacemos. Ya te digo, tenemos 16 años de estar peleando y no es fácil, la verdad. El que le diga a cualquiera que tener un negocio es fácil, pues la verdad que le está mintiendo. Definitivamente le está mintiendo, o su papá tiene plata y no está enterado del negocio y o sea, no te sabe decir como qué onda, ¿verdad? Pero creo, como te digo, en mi experiencia, que lo más complicado es aterrizar en tu realidad, ¿verdad? Ser realista en lo que podés, no podés hacer, los pasos que podés dar en las siguientes etapas hacia dónde vas a llevar creciendo tu negocio. A nosotros nos llevó 8 o 9 años entender que hacer una sociedad era importante. Entonces, formalizar. Estábamos formalizados, pues, vea, como persona natural, pero llegar a entender que crear una sociedad, que ordenarte más en los números, invertir en software contable, invertir en tener una persona de planta llevándote los números, todo este tipo de decisiones son relevantes, o sea, y creo que lo que más nos llevó a entender esto era el hecho de saber de que no te vas a medir nada más por lo que tenés en la bolsa, sino que realmente, como decía Alfredo, si tu negocio está siendo rentable. Y ahí tenés varios indicadores que te van a ir dando esa realidad, pues vea, si sos rentable o no. Pero creo que lo más importante en un emprendedor es la adaptabilidad al mercado. ¿Qué es lo que en tu caso ha sido con 5 o 7 negocios que se han tenido que De hecho, modificar? te voy a contar, yo comencé en el 2003 haciendo simplemente las superficies de los muebles. Y para mí, en mi cabeza, ese era el negocio del siglo en ese momento. Yo dije, no, si con esto me voy a rayar y aquí voy a quedarme toda la vida. Pero después entendí que no era suficiente, que había que hacer el mueble, porque la gente que quería la superficie estaba haciendo el mueble. Entonces empecé a hacer la superficie, empecé a hacer el mueble. Luego empecé, y la gente me decía, no, mire, ya no quiero solo cocinas, hoy resulta que también quiero el closet. Digo, entonces empecemos a diseñar closet. Y después, no, mire, hagamos el baño. Y después de repente, mire, necesito equipar unos estudios de grabación de otra corporación. Y hicimos también los estudios. Después, mire, necesitamos entrar en proyectos grandes de casas, son 100 casas, 50, 20, y empezamos a trabajar ahí. Entonces, mira, ya esta sierra ya no sirve, hay que comprar otra, hay que invertir en esta, hay que invertir en lo otro. Entonces, de repente, pues el viaje a Miami ya no se pudo, porque hoy se llama sierra, ¿verdad? Hoy se llama computadora, hoy se llama sistema contable, y ni modo, son cosas que vos tenés que entender, que te apasiona, que eso es lo que tenés que seguir empujando, ¿verdad? Y el hecho también de crear empresas, pues de también darte oportunidades de contratar personas que son mejores que vos, que saben más que vos, porque eso es lo que te va a generar más valor en tu negocio. Generando también, empleo también. Exacto. Perfecto, Oscar, ¿y cómo los encuentran los amigos que los están escuchando, que nos están escuchando, para de repente un pantry, un closet, de repente el baño también? Sí, todo eso ahí los atendemos con gusto. Bueno, tenemos, como te mencionaba, en nuestra marca Básico, que es nuestra marca premium y marca para proyectos de gran escala. Estamos en la colonia San Benito, en la calle Circunvalación, ahí por el centro comercial El Hipódromo enfrente. Sí. Ahí pueden llegar a visitarnos o nos encuentran en las redes sociales como Básico. Estamos en Facebook, en Instagram. Y nuestra otra marca, Spacing, está en la calle La Mascota. Ahí nos pueden encontrar en el centro comercial Plaza Catalonia, un poquito abajo de Telas Pacífico. Ahí nos encuentran también y nos pueden hallar en las redes sociales como Spacing o anteriormente como Pantry Plus. Seguimos siendo lo mismo, la misma administración y trabajando con la misma gana y el mismo empeño.
Perfecto, y de eso se trata. Muchísimas gracias, Oscar, por compartir la experiencia y también los consejos para los amigos que nos están escuchando de no rendirse, de encontrar y de entender en qué momento diversificarse y por supuesto seguir adelante, y lo más importante, ser feliz con lo que se está haciendo y generar riqueza también para el resto de personas, generar empleo también a los demás. Bendecir a otros es lo más importante, al final de cuentas, sin eso no somos nada. Exacto. Gracias, Oscar, muy amable. No, a ustedes por el espacio y lo felicito y sigan adelante. Gracias. Alfredo, qué gusto. Gracias. Interesante el tema. Sí, un poco tenso el tema, pero necesario. Pero lo que pasa es que necesitamos estar con los pies en la tierra. Así es. Cuando vamos a emprender necesitamos los pies en la tierra y estar claros, porque si no lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Así es. Alfredo, gracias. Nos Chivo. escuchamos el próximo miércoles. Buenísimo. Gracias a los amigos también por estar pendientes siempre del Morning Club.